Nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Hace unos días atrás, mientras leía la palabra, mientras leía la palabra en Mateo 25, el Señor me hizo meditar en la parábola de las 10 vírgenes. Estuve meditando en ella y el Señor me trajo un entendimiento que no es mío, sino lo quiero compartir. Es un entendimiento que creo que nace del corazón del Señor, y el Señor me permite compartirlo, y quiero compartírselos a ustedes, que ustedes lo tomen, lo mediten también con la palabra, vayan y escudriñen. Como buenos bereanos debemos de tomar todo lo que nos dicen e ir a escudriñar las escrituras para ver si lo que nos están diciendo es así. Entonces quiero iniciar diciéndoles que vamos a leer toda la parábola de las 10 vírgenes y luego nos devolveremos para ir examinando versículo a versículo y sumándole la palabra que el Señor trajo como añadidura a esa palabra para comprender la parábola de las 10 vírgenes, entendiendo que el contexto en el que el Señor habla la parábola de las 10 vírgenes viene después de Mateo 24, cuando los discípulos, el Señor sale de Jerusalén. Mateo del 21 hasta el 23, entra en Jerusalén, va al templo y luego sale, y luego le preguntan por cuándo sería destruido el templo, cuáles serán las señales de su venida y las señales del fin del siglo. Y cuando el Señor termina de dar las señales del fin del siglo y de su venida en Mateo 24, el Señor viene en esa línea dando palabra. Entonces luego la parábola de las 10 vírgenes viene después de Mateo 24, donde el Señor habla sobre su venida y las señales antes del fin. Y en la parábola de las 10 vírgenes el Señor está también en este contexto de la parábola de las 10 vírgenes, lo está diciendo antes de hablar del juicio de las naciones, que se da en el mismo capítulo Mateo 25. Y bajo este contexto, lo que el Señor está diciendo, la parábola de las 10 vírgenes, se dirige el Señor al pueblo de Israel, al pueblo de Israel verdadero, al que es circuncidado en el corazón, no en la carne. Se dirige a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que han nacido de Dios. Entonces, bajo esta línea, entendiendo que las 10 vírgenes conocen al esposo, las 10 vírgenes conocen al Señor y están esperando a su esposo, el Señor le está dando esta palabra a los hijos de Dios, no a aquellos inconversos, sino a los hijos de Dios, que habrá en un tiempo, y en el tiempo antes de que Él venga, que habrán dos tipos de creyentes: los que sí son los verdaderos y los que no son verdaderos. Y vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes a continuación. Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será, hablando el Señor Jesucristo, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 salen a recibir al esposo. Dice: 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí hago un paréntesis para decir: las insensatas tomaron solamente su lámpara, mas no llevaron aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y aparte de eso llevaron sus lámparas también. Las 10 llevaban lámparas, más 5, solo 5 llevaban aceite, y las otras 5 no llevaban aceite. Dice: tardándose el esposo, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, las 10. Dice, versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué arreglaron? Las lámparas. Arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahora bien, este entendimiento hasta acá, en la normalidad de lo que hemos leído siempre, quiero hacer un énfasis en el hecho de que las 10 vírgenes conocían y estaban esperando al esposo. Por eso es que al principio les dije que este mensaje el Señor se lo está enviando a los hijos de Dios, para que seamos prudentes y no insensatos, porque habrán aquellos que creen ser hijos de Dios y creerán que el Señor los conoce, pero son insensatos en su forma de actuar, en su forma de obrar. Y lo vamos a ver por la palabra. Ahora vamos a ver la parábola sumada con palabra que el Señor trajo a memoria, me trajo a recuerdo. Mientras leía esta parábola, el Señor trajo más palabra. Y como está escrito en Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. El Señor añadió entendimiento por medio de la palabra para comprender esta enseñanza. Ahora vamos a leer la parábola, incluyéndole los versículos que el Señor me fue dando. Y dice así, voy a ir de poco a poco. Dice así, entonces, volvemos otra vez a Mateo 25, versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. 5 eran prudentes. Las 10 estaban esperando al esposo. Las 10 estaban esperando al esposo. Pero solo 5 eran prudentes. Las otras 5 eran insensatas. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El significado, y fui y busqué el significado de la palabra prudente. Y dice que el significado es que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Dice, y el prudente adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. El prudente entiende lo que ha de venir, ve lo que se viene y se adecúa o se modifica para no crear perjuicios innecesarios, para no ser afectado. El significado de insensato es que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos, en sus hechos. Ahora Mateo 25, versículo 3 dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El significado de aceite, que lo busqué, es el siguiente, dice, sustancia grasa de origen mineral, vegetal o animal, líquida, insoluble en agua, combustible y generalmente menos densa que el agua. Dice que está constituida por esteres de ácidos grasos y por hidrocarburos derivados del petróleo. En el Strong, esta palabra aceite
que aparece en Mateo 25, versículo 3, se refiere específicamente a la palabra en griego 1637. Esta palabra tiene como significado el aceite de oliva. Su definición es aceite de oliva. En Mateo 25, versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Lo interesante, hermanos, acá es que el aceite es el combustible que mantiene la luz encendida en la lámpara. El aceite es lo que hace que la lámpara se mantenga encendida. Entonces, el aceite es lo que genera la luz. Dice Mateo 6, versículo 22, y este fue un versículo que el Señor trajo a mi memoria cuando leía este versículo 4. Y dice así Mateo 6, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Dije, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo estará lleno de luz, dijo el Señor. Dice, y el ojo bueno, según lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 6, no es que específicamente andes viendo cosas que no te hagan pecar. El ojo bueno, según Mateo 6, del versículo 16 hasta el versículo 36, cuando habla, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor está hablando siempre de que tu ojo bueno es el ojo que ve la necesidad de tu prójimo, ve la necesidad de aquel que tiene, del prójimo, ve la necesidad del que tiene necesidad, no buscando la necesidad de aquel que tiene necesidad para bendecirlo. Y ahora, si el aceite es lo que genera la luz, si el aceite es lo que mantiene viva la luz, y si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo estará lleno de luz. La pregunta sería, ¿cuál es el aceite de nuestras lámparas? ¿Qué sería el aceite de nuestras lámparas? De la lámpara. Y ahí vamos a ir a Isaías 58, versículo 6, y dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, dice el Señor, versículo 8, Isaías 58, versículo 8, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Hasta que nosotros obremos conforme dice la palabra en Isaías 58, el Señor dice: cuando partas tu pan con el hambriento, cuando los pobres errantes albergues en casa, cuando al desnudo, veas al desnudo y lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Cuando hagamos esas cosas, dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Entonces, hasta que hagamos eso, nacerá la luz en nosotros. Tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será nuestra retaguardia. Entonces, podríamos concluir, y es lo que yo veo por medio de la palabra, que el aceite que hace que la luz se mantenga encendida, según Isaías 58, serían las obras de amor, las obras de justicia, de las cuales habla Isaías 58, que tenemos, dice el Señor, que hacer para que entonces nazca nuestra luz. Dice, nacerá entonces tu luz como el alba. Nuestra luz nacerá hasta que obremos conforme a la justicia, a la piedad y a la misericordia, como lo dice el Señor en Isaías 58. Entonces podemos entender y entiendo que el aceite que mantiene nuestra lámpara encendida, es exactamente estas obras de justicia y estas obras de amor. Vamos a seguir leyendo.
Mateo 25, vamos a volver otra vez a la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas las 10 se durmieron. Dice: a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice: este clamor, ese de ahí viene el esposo, es exactamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es testificando nuestro Señor en esta parábola su regreso, su segunda venida. Mateo 25, versículo 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas se levantaron en la venida del Señor, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Sus lámparas. Dice: cuando el Señor venga, todos sus hijos, los que dicen ser hijos, se levantarán. Todos los que dicen ser hijos de Dios se han de levantar y han de arreglar sus lámparas. Según Mateo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Dice Mateo 28, versículo 5, sigue diciendo el Señor: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas se apagan por falta de aceite. Vamos a leer Mateo 6 para continuar con lo que decía el Señor con respecto a al ojo. Y dice Mateo 6, versículo 23, dice: pero si tu ojo es maligno, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Isaías 58, 9. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él: heme aquí. Y esta es palabra de Dios. Cuando nosotros obremos conforme a las primeras obras que dijo el Señor en Isaías 58, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, curamos al desnudo, entonces ahí nacerá nuestra luz. Y entonces el Señor dirá: heme aquí. Clamarás y Él dirá: heme aquí, hasta que obremos conforme a su voluntad. Luego dice: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, solo para mí, cosas egoístas, el hablar vanidad. Versículo 10 dice: y si dieres tu pan al hambriento, vuelve a decir el Señor, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. En las tinieblas nacerá tu luz. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Dice: entonces en las tinieblas nacerá tu luz. ¿Cuándo? Por eso es que el ojo bueno no es aquel que anda tratando de ver qué no pecar. El ojo bueno es el que anda viendo la necesidad del prójimo para bendecir, para dar, para bendecir, para ayudar, para que el prójimo esté mejor que uno. Dice: en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Como el mediodía. Mateo 25, volvemos otra vez a la parábola de las 10 vírgenes. Versículo 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, dicen, id más bien a los que venden y comprad por vosotras mismas. Vayan a las que venden aceite, a donde venden aceite, y compren. Y si hemos visto que el comprar aceite sería las obras, el aceite en sí son las obras de justicia, las obras de amor, que son el combustible que hace que nuestra luz se mantenga encendida. Yo entiendo por la palabra que habrá un tiempo en el cual tal vez los que no han despertado y los que no quieren oír, los que no quieren escuchar, que obrar conforme a la misericordia, piedad y justicia es ese combustible que mantiene nuestra luz encendida, pero hacerlo por amor, no hacerlo por beneficio de tener la luz, no, porque Dios es luz, Dios es amor, pero Dios es luz porque Dios es amor, porque el amor hace
que sus obras sean de amor, y por eso Él es luz, por sus obras de amor. O sea, Dios es luz, Dios es amor, pero no hay luz si no hay amor. Es así de sencillo. Yo puedo creer que estoy en la luz porque sigo al Señor, pero si mis obras no testifican amor, yo no tengo luz. Y esto es una verdad. Y si no tengo amor, no sirve de nada lo que yo haga. Según dice Pablo en Corintios 13, dice, si yo puedo tener todos los dones y darle todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, de nada sirve, de nada sirve. Dice, y sigo leyendo, el aceite es el combustible que mantiene la lámpara encendida. El combustible son las obras. Mateo 25, versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se acabó. Quiero traerles un versículo que el Señor me trajo a memoria, toda una parábola. Es Mateo 13, versículo 36 en adelante, dice, entonces, hablando el Señor, despedía a la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, le dijeron los discípulos al Señor. Respondiendo el Señor les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo. El fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Ahora miren, significado de iniquidad es injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Injusticia. Cristo trajo la justicia perdurable y la injusticia es todo aquello que va en contra de la justicia del Señor. Dice, o gran maldad en el modo de obrar. Mateo 13, versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego a los que hacen iniquidad. El horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, entonces los justos resplandecerán, como escrito está en Primera de Juan, que nadie os engañe. El que hace justicia, este es justo, dice Juan. Y aquí dice, los justos resplandecerán, porque la justicia de Dios es amar al prójimo, es obrar en misericordia, en piedad, en compasión, por amor, por amor. Dice, los justos resplandecerán. ¿Y por qué resplandecerán? Porque sus lámparas están encendidas, todo su cuerpo estará lleno de luz. Dice, como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Mateo 25, versículo 11, sigue una parábola de las 10 vírgenes. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor les dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, que no los conozco. Ellas lo estaban esperando igual que las otras 5, vírgenes, las sensatas. Pero estas insensatas, al quedarse sin aceite, se quedaron sin luz. Al quedarse sin luz, el Señor les dijo, no las conozco. Porque todas ellas estaban en tinieblas, estaban en oscuridad. Ellas creyeron que le conocían, pero él las desconoció. Y esto el Señor también me trajo a memoria un versículo, y está aquí, los traje el pasaje. Mateo 7, versículo 21 en adelante, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Esto está escrito en Mateo 7, versículo 22 en adelante. Dice, no profetizamos en tu nombre, son dones del Espíritu. El don de profecía, en tu nombre echamos fuera demonios, don de discernimiento de espíritus, y en tu nombre hicimos milagros, el don de milagros. Pero el Señor les dijo, nunca os conocí, porque no está en el poder del Espíritu y en las obras que se pueden hacer a través del poder del Espíritu, sino el amor con que utilizas los dones del Espíritu. Porque si utilizas los dones del Espíritu sin amor, de nada sirve. De nada sirve. Ahora, Mateo 7, versículo 23. Y entonces declararé, nunca os conocí hacedores de maldad, porque nunca obraron con amor. Mateo 25, versículo 13 dice, velad, dice el Señor. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Estad atentos. Primera Tesalonicenses 5, versículo 1 en adelante, lo voy a leer. Dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y aquí Pablo se está refiriendo a todos aquellos que andan en tinieblas, que no son hijos de Dios. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué digo que lo dice directamente a ellos? Porque más adelante se refiere a los hijos de Dios. Dice repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4 dice, mas vosotros, ya hablando a la hermandad, a los hijos de Dios, dice, mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas, en tinieblas. Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, por tanto no durmamos como los demás, como las 10 vírgenes se durmieron. Dice, no durmamos, sino velad. Mateo 25, versículo 13, lo acabamos de leer, dice el Señor, velad pues. No sabéis el día ni la hora, velad, estad despiertos, trabajen. Dice, si no, y vuelvo otra vez a Pablo, 1 Tesalonicenses 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan en las tinieblas. En Génesis el Señor le dijo que llamó a las tinieblas, llamó noche, y al día, a la luz llamó día. Dice, pero nosotros que somos del día, versículo 8, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, fe, amor y esperanza. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quiero aportar otro versículo, otros pasajes que en Mateo 5, versículo 14 dice así, dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Nosotros, los hijos de Dios, somos luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. A todos los que están en la casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
vuestra luz, nuestra luz hacía lumbre delante de los hombres. Vean lo que dice el Señor, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras, las obras de amor, de piedad, de justicia. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo les quería traer esto y quiero cerrar nada más con lo que el Señor dice en Mateo 25. Porque es lo mismo que dice Isaías 58. Y en Isaías 58 el Señor dice que cuando hagamos estas obras de amor y de justicia y de piedad, misericordia, esas obras de amor, entonces nacerá la luz en nosotros. Y si estas obras provocan luz, es exactamente lo mismo que hace el aceite en la lámpara. Da luz. El aceite es el combustible que genera luz. Si no tenemos aceite en la lámpara, en nuestras lámparas, siendo ese aceite las obras de amor y de justicia, que son obras que hacemos después de nacer de Dios, porque todo aquel que ama es nacido de Dios. Ninguno puede decir que ha nacido del Señor si no ama a su hermano. Es imposible decir yo soy hijo de Dios y nací de Dios si yo no amo a mi hermano o amo a mi prójimo. Al que está en necesidad, quiero bendecirlo y ayudarlo. Si yo no amo a mi prójimo, no puedo decir que he nacido de Dios. Y eso lo dice Juan en Primera de Juan, capítulo 3. Pueden leerse toda la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, pueden leerla toda. Juan habla y se entiende el amor del Señor a través de las obras. Pero primero amamos y luego testificamos con nuestros hechos ese amor verdadero que tenemos por el Señor, porque vemos al Señor en aquel necesitado. Y para eso quiero leerles Mateo 25, porque el Señor amarra. Todo esto es un solo entendimiento. No hay mucho que meditar o que pensar. Es el mismo entendimiento. El Señor siempre habló de lo mismo. Mateo 25, en el juicio de las naciones, versículo 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, como leímos en Mateo 13, que los segadores son los ángeles, el Señor vendrá con sus ángeles, dice, con él, entonces se sentará en el trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartándolos unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas, derecha, cabritos, izquierda. Dice, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice el Señor, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Dice, entonces los justos, dice la palabra, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel,
y no te servimos. Entonces responderá diciendo, es cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. De estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, dijo el Señor. E irán estos al castigo eterno, y los justos que hacen justicia, porque no puedes llamar a nadie justo si no hace justicia, como lo dice Juan en la primera epístola. Dice que nadie os engañe, el que hace justicia ese es justo, y como está en Ezequiel 18, el que es justo es el que hace estas obras, y ahí Ezequiel, el Señor a través del profeta Ezequiel lo testifica muy bien y lo deja muy claro. Ezequiel 18, léanlo. Ese es justo, el que hace justicia. Estas obras que el Señor dice arriba que hicieron los justos, que dieron de comer al hambriento, al sediento, que cubrieron al desnudo, que recibieron en casa al extranjero, al forastero, estas son las obras de amor y justicia. Pero si estas son las obras de amor y justicia que llama el Señor justos, y son las mismas obras que leímos en Isaías 58, que dice el Señor que cuando hagamos estas obras nacerá en nosotros la luz, y como está escrito en Mateo 13, que lo leímos, que dice entonces los justos resplandecerán. ¿Por qué resplandecen? Porque están llenos, todo su cuerpo está lleno de luz, y la luz se da por el amor, y el amor se testifica con obras de amor, justicia, piedad y misericordia. Es un solo tema, el Señor habla de lo mismo. Todo es un solo tema. La parábola de las 10 vírgenes está dirigida a todos esos creyentes que viven una vida centrada en el sí mismos y no tienen un ojo bueno para ver, estar buscando y ver a quién tienen que bendecir. Porque cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es que busquemos a quién hacer justicia, a quién bendecir, a quién ayudar, a quién extenderle la mano, a quién poder extenderle el reino de los cielos por medio de la justicia perdurable que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y este es el entendimiento, hermanos, que quería traerles. Espero en el Señor que hayan sido bendecidos. Escudriñen las Escrituras, busquen cómo todo se enlaza, cómo la luz que hay en nosotros, que es eso que está dentro de nosotros. Lean también Corintios, para que entiendan lo que dice Pablo, cuando Pablo dice necios, cuando le están hablando del cuerpo, dice, hay un cuerpo corruptible, hay un cuerpo y hay un cuerpo celestial. Dice, pero no lo que va el cuerpo, lo que va a salir el día de la resurrección, es lo que hay dentro de nosotros, es lo que se sembró, la semilla que hay dentro de nosotros. Por eso es que dice que los justos resplandecerán, porque el cuerpo es incorruptible, de luz, serán cuerpos de luz, incorruptibles, la luz que viene a través del amor. Entonces los bendigo, escudriñen las Escrituras, léanlas, porque el Señor dijo, escudriñen las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones.